Bueno, vamos a empezar revisando el documento que les envié ayer. En este documento, lo primero que ustedes copiaron en su libreta después del título fueron las características del modelo corpuscular. Vamos a revisarlas para que vean que las escribieron, pero luego no pusieron atención cuando las copiaron nada más como maquinitas. A ver, ¿para qué nos sirve el modelo corpuscular? Con el modelo corpuscular vamos a poder representar elementos, vamos a poder representar compuestos y vamos a poder representar mezclas. Ya vimos en el tema, en la clase anterior, qué es un elemento, qué es un compuesto y qué es una mezcla. Ya tienen las definiciones, revísenlas. Si necesitan, regrésense a sus apuntes y revisen qué es cada uno y qué diferencias hay entre ellos. En el modelo corpuscular también dice aquí que vamos a utilizar círculos y que cada círculo representa un átomo. Acuérdense, los átomos son las unidades básicas de los elementos. Entonces, cada círculo va a ser un átomo. Y aquí teníamos algunos ejemplos. Aquí dibujé al elemento hidrógeno con sus átomos sueltos. Este circulito es un átomo de hidrógeno, este circulito es otro átomo de hidrógeno, y así están varios circulitos que representan al hidrógeno y varios circulitos que representan al oxígeno. Aquí yo estoy representando todos estos circulitos que tienen el oxígeno, estoy representando al elemento oxígeno. Y estos circulitos que tienen una H están representando al elemento hidrógeno. Entonces, para representar elementos, simplemente dibujo varios circulitos iguales. ¿Por qué? Porque los elementos, su característica es que tienen átomos de un mismo tipo. Entonces, todos los circulitos van a ser iguales. ¿Cómo le voy a hacer si tengo elementos diferentes? Cuando tengo un compuesto o cuando tengo una mezcla, pues voy a tener elementos diferentes. Puedo usar círculos de diferentes colores o dentro de cada círculo puedo poner el símbolo del elemento que está representando. Tengo que usar alguna de las dos para diferenciar unos átomos de otros. O utilizo colores o utilizo los símbolos. En este caso, yo estoy usando las dos cosas. Fíjense que el hidrógeno le pongo la H, que es el símbolo, y son círculos negros. El oxígeno lo estoy dibujando con círculos azules y le pongo adentro la O de oxígeno. Acá que ya puse, fíjense en este circulito de aquí, aparece un circulito verde con una C, pues ese sería un átomo de carbono. Entonces, ustedes pueden usar solo una, o usan colores, círculos de diferentes colores, o dentro de cada círculo ponen el símbolo del elemento. Pero tienen que hacer alguna de las dos. En las tareas que revisé ayer, algunos nada más dibujaban círculos, círculos, círculos y todos los círculos iguales. No, pues no se trata de hacer nada más círculos porque sí, no es clase de preescolar para que se pongan a hacer circulitos sin sentido. Los círculos tienen un significado y cada círculo es un átomo. Entonces ustedes tienen que indicarme de alguna manera ese átomo de qué es. ¿Cómo me lo van a indicar? Pues con un color o poniéndole el símbolo adentro al circulito. Ajá. Bueno, entonces ya vimos que para diferenciar los elementos o los átomos de diferentes elementos vamos a usar colores o los símbolos de los elementos. Siguiente punto, también muy importante. Si dos círculos están pegados, hay un enlace químico entre ellos y están formando una molécula. Los compuestos están formados por moléculas. Y entonces, si yo tengo círculos pegados, esos círculos están formando un compuesto, una molécula de algún compuesto. Si los círculos no se tocan, quiere decir que nada más están mezclados, pero sin haber un enlace químico entre ellos. Acuérdense que la diferencia entre mezcla y compuesto es que las mezclas es una unión física, nada más revuelvo las cosas. Y en el compuesto sí hay una unión química, sí hay enlaces.
Entonces, esa diferencia en el modelo corpuscular yo la voy a indicar si los círculos se tocan o no se tocan. Aquí, en la columna de compuestos. El agua tiene su fórmula. La fórmula del agua es H2O. Esta fórmula me indica cuántos átomos de cada elemento forman al agua. Esto quiere decir que tengo 2 átomos de hidrógeno. Este 2 quiere decir que son 2 hidrógenos. Y un átomo de oxígeno. Entonces, en el modelo corpuscular del agua, yo pongo 2 circulitos que representan a los 2 átomos de hidrógeno y un circulito que representa al átomo de oxígeno. Pero estos 3 átomos, los 2 hidrógenos y el oxígeno, deben tocarse, deben estar pegaditos los círculos. Porque si no se tocan, estoy representando que no están unidos, no están enlazados. ¿Sí? Entonces, para representar que están unidos en una molécula de agua, tienen que tocarse los círculos. Ayer muchos, cuando copiaron estos esquemas, dibujaron los circulitos, pero no se tocaban los círculos. Acá en el dióxido de carbono, la fórmula, el dióxido de carbono es un compuesto y está formado por un átomo de carbono y de oxígeno tengo 2 átomos. Entonces, aquí en este dibujo yo estoy poniendo un átomo de carbono, que es este círculo verde, y 2 átomos de oxígeno, que son estos círculos azules. Pero estos 3 tienen que tocarse entre ellos, están pegaditos los círculos de oxígeno y el círculo del carbono. Y estos 3 juntos forman una molécula de dióxido de carbono. Así como estos 3 juntos forman una molécula de agua. Y entonces, si yo voy a representar a mi compuesto dióxido de carbono, pues dibujo varias moléculas. Estos 3 son una molécula, aquí tengo otra molécula igual, aquí tengo otra molécula igual y aquí tengo otra molécula igual. Las moléculas entre sí no se tocan, o sea, este grupo de 3 no está tocando a esta otra molécula ni a esta. ¿Sí? Entonces, a ver, repito. En el elemento, o cuando represento elementos, los átomos van todos separados. Cuando represento compuestos, voy a pegar circulitos de acuerdo a la fórmula. Y puedo o debo dibujar varias moléculas, varios grupos iguales de circulitos. Aquí en el H2O, este grupo de 3 es igual que este, y es igual que este, y es igual que este. Son varias moléculas de agua. Cada grupito de 3 es una molécula de agua. Pero fíjense que todas las moléculas son iguales. Acá abajo en el dióxido de carbono también tengo varias moléculas iguales, varios grupitos de 3 iguales. Cada grupito cumple con la fórmula del dióxido de carbono. Y por último, cuando yo voy a hacer una mezcla, aquí estoy representando una mezcla de agua con gas. ¿Qué gas voy a usar? El dióxido de carbono, que ya lo tenía yo representado aquí. Y el agua también ya la tenía yo representada acá en los compuestos. Entonces, para representar la mezcla de agua con gas, imagínense el agua mineral, por ejemplo. Están revueltas las burbujas de agua con las burbujas de gas, que el gas es dióxido de carbono. Y eso lo represento aquí. Aquí yo tengo una mezcla. Esta es una molécula de agua y aquí hay una de dióxido de carbono. Aquí hay una de agua y aquí hay una de dióxido de carbono. Los grupitos de 3, los grupitos se mantienen. Este grupito no toca a los que están a su alrededor. Pero en estos 3 círculos entre sí, sí están unidos. ¿Por qué? Porque forman una molécula de dióxido de carbono. Entonces, ellos están unidos, pero no tocan a las demás moléculas. ¿Sí? Entonces, yo dibujo varias moléculas de dióxido de carbono. Esta es una, aquí tengo otra, por acá abajo tengo otra. Y dibujo también varias moléculas de agua. Esta es una molécula de agua, esta es otra, ¿sí? Entonces, así ya tengo una mezcla de agua y dióxido de carbono.
Fíjense que aquí en la mezcla ya tengo moléculas diferentes. ¿Sí? Tengo moléculas de dióxido de carbono y tengo moléculas de agua. Entonces, repito las diferencias. En el elemento, todos mis átomos van a ser iguales. En el compuesto, puedo tener átomos diferentes, pero deben de estar unidos los átomos que forman una sola molécula. ¿Cómo sé qué forma tiene la molécula? O más bien, ¿cómo sé cuántos átomos de cada tipo hay en mi molécula? Pues de acuerdo con la fórmula. Aquí mi fórmula me dice que es un carbono y 2 oxígenos, pues 3 átomos, 1 de carbono y 2 de oxígeno. Pero aquí en los compuestos ya tengo átomos diferentes unidos entre sí formando una molécula. Y puedo dibujar varias moléculas. En la mezcla, en las mezclas voy a tener moléculas, átomos diferentes y moléculas diferentes. Igual las moléculas cumplen con la fórmula del compuesto, ¿sí? Entonces, bueno, ahí ya estamos diciendo varias cosas en las que deben de poner atención. Igual, en el diagrama que me copiaron ayer, este diagrama que se supone que lo tenían que copiar en su libreta, van a tener que revisar si sí pegaron bien los círculos que tenían que ir pegados y si no se pegó una molécula con otra. Por ejemplo, estos 3 circulitos, si ustedes los dibujaron pegados a estos otros 3 que están aquí, pues no se deben de pegar, porque este es una molécula de agua y esta es una molécula de dióxido de carbono. Entonces revisen bien si copiaron bien este diagrama de ayer, ¿de acuerdo? Pues aquí estaban las indicaciones o las características del modelo corpuscular y aquí estaban unos primeros ejemplos. De ahí, bueno, tenían que observar el video y copiar el ejemplo. También en los ejemplos y las actividades de este video, algunos me dibujaron los compuestos, no pegaron bien los círculos. Fíjense que los círculos que deben de ir pegados, sí estén pegados, ¿de acuerdo? Y bueno, en este punto, lo que ustedes tenían que ver era cuáles de estos diagramas eran elementos, cuáles eran compuestos y cuáles eran mezclas. Vamos a ver el diagrama A. En este diagrama A tengo, por ejemplo, esta molécula que tiene un círculo azul y 3 círculos blancos. Esto es un nitrógeno y tiene 3 hidrógenos. Y aquí arriba tengo otra molécula igual. Esto es un compuesto. NH3 sería su fórmula. Tiene un nitrógeno y 3 hidrógenos. NH3. Y aquí tengo una molécula diferente, que es igual con esta y esta. Estas 3 que tienen un círculo rojo y 2 blancos, sería agua, porque son H2 y una O. Entonces tengo 3 moléculas de agua, H2O, y tengo 2 moléculas de NH3. Aquí yo tengo 2 compuestos. Esto es una mezcla de 2 compuestos. Tengo el NH3 y tengo el H2O. Esos son 2 compuestos. En el diagramita del inciso B, fíjense que todas las moléculas son iguales. Todas son NH3. Entonces, esto es un solo compuesto. Es un compuesto puro. Solo un compuesto está presente. Aquí tengo un compuesto puro. En el C, todos los circulitos son iguales. Son puros oxígenos. Oxígeno, 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 oxígeno. Aquí algunos oxígenos los dibujan pegados porque hay algunos elementos, y ahorita los vamos a ver, ahorita yo les voy a hacer más ejemplos. Hay algunos elementos que se unen sus átomos, pero como son átomos de un mismo tipo, todos son iguales, todos son rojos aquí. Entonces esto es un solo elemento, todos los circulitos son iguales, son del mismo color y tienen la misma letra en medio.
Entonces, esto es un elemento puro, porque tengo un solo tipo de átomo presente. Vamos con el del inciso D. Aquí tengo una molécula que creo que está formada, es una H y un cloro, HCl. Esta sería la fórmula de esta molécula. Otro punto, el símbolo del cloro es Cl, no Ci. Por ahí cuando me ponían la sal, en lugar de poner NaCl, me ponían NaCi. Pero bueno, esa es otra cosa. Aquí tengo esta molécula de HCl, aquí tengo otra igual, una H y una Cl, aquí hay otra igual, una H y una Cl, que están pegadas. Estas que están los dos, un círculo verde y uno blanco pegados, todas estas cuatro, 1, 2, 3, 4, 5, esas 5 son 5 moléculas iguales de HCl. Pero aparte de esas moléculas en donde está pegado un círculo blanco y uno verde, tengo algunos átomos de hidrógeno, de H, algunos átomos sueltos. Entonces, aquí tengo un compuesto que es HCl y un elemento que es el hidrógeno. Y están mezclados. Las moléculas de HCl están mezclados con los átomos de hidrógeno. Esto es una mezcla de un compuesto, que sería el HCl, y un elemento, que sería el hidrógeno, en el D. Y este E, fíjense que tengo átomos diferentes, tengo unos azules y tengo unos rojos, pero ninguno está unido, todos andan sueltos. Quiere decir que estos no están formando un compuesto, estos son elementos. Los átomos andan solitos, cada quien por su lado, no están unidos químicamente, por eso no están pegados los átomos, los círculos unos con otros. Entonces, esto es una mezcla de dos elementos. Dos tipos de átomos, pero no combinados, están presentes. En este caso tienen que revisar que hayan copiado bien los diagramas, que los círculos que se tienen que tocar se estén tocando y los que tienen que estar separados unos de otros que estén separados, porque también muchos al copiarlo me separaban los círculos y no se estaban tocando. Entonces acuérdense que es importante que se toquen cuando se tienen que tocar y que no se toquen cuando no se tienen que tocar. Entonces, revisen que hayan copiado bien los diagramas, los 5 diagramas, y revisen las respuestas. Ya les dije uno por uno y les fui explicando qué son, ¿de acuerdo? Luego venía aquí la clasificación de sustancias. De esta clasificación, que las tenían que acomodar en esta tabla, yo les mandé la imagen. Aquí está la imagen. Ahí, no se ven, ahí está. Ahí está la imagen de cuáles eran elementos, cuáles eran compuestos, cuáles eran mezclas homogéneas y cuáles mezclas heterogéneas. Esta imagen se las mandé ayer para que corrigieran eso de esta tabla, que era la indicación número 5. Ajá. La indicación número 5, ayer les mandé la tabla para que la corrigieran. Y luego vamos a lo medular. Decía aquí en la indicación 6, después de que la maestra haya dado la corrección de la tabla de la instrucción 5, o sea, de esta tabla de aquí arriba, ya que los tuvieran bien acomodados, ya que los hubieran corregido, tenían que escoger 2 elementos y 2 compuestos de esa tabla. Aquí dice, de esa tabla. Iban a escribir aquí el nombre y dibujar el modelo corpuscular. En ningún momento yo puse que pusieran el elemento y el compuesto que a ustedes se les ocurriera. No puse que eligieran elementos y compuestos del otro video de YouTube que les mandé. No puse que buscaran modelos corpusculares en internet y nada más los copiaran. No. Ustedes tenían que elegir de esta tabla que está aquí, de los elementos, de estos elementos que aparecen aquí, cobre, azufre, hierro, aluminio u oro, de estos 5 ustedes tenían que elegir 2 y dibujar el modelo corpuscular en la indicación 6. Y de estos compuestos, que también son 5, alcohol etílico, azúcar, acetona, sal de mesa o bicarbonato, también tenían que elegir 2 y aquí tienen sus fórmulas.
La única fórmula que no viene es la del bicarbonato de sodio. Ok, si quieren dibujar el bicarbonato de sodio, pueden buscar la fórmula en internet. No, incluso ni siquiera necesitan buscarla en internet. Si se fijan en los apuntes de la clase pasada, cuando hicieron el cuadro de elementos, compuestos y mezclas, ahí venía la fórmula del bicarbonato de sodio. Yo se los puse. Entonces, aquí tienen de estos 5, tienen que elegir 2 para dibujar. Me ponen cuál es el compuesto que van a dibujar y van a hacer el dibujo. ¿Cómo van a hacer los dibujos? Paso a esa parte. ¿Cómo hago un modelo corpuscular? Aquí tengo ya una base para irles mostrando cómo se hacen los modelos corpusculares, ¿sí? Yo elegí, tengo aquí un átomo de todos estos elementos. Un átomo de hidrógeno va a ser blanco, el oxígeno va a ser azul, el carbono, que su símbolo es C, va a ser verde, el sodio, que su símbolo es Na, va a ser naranja, el cloro, que su símbolo es Cl, va a ser rosa, y el nitrógeno, que su símbolo es N, va a ser amarillo. Con estos 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, yo voy a dibujar primero elementos sencillos, luego voy a dibujar algunos compuestos y al final les voy a mostrar unas mezclas. Aunque ustedes en la actividad no les estoy pidiendo ninguna mezcla, solo les estoy pidiendo 2 elementos y 2 compuestos. Pero de todas formas les voy a enseñar cómo se hace una mezcla, ¿ok? Bueno, primero, el sodio. El elemento sodio dijimos que iba a ser anaranjado. Si yo voy a dibujar al elemento sodio, pues simplemente pongo varios circulitos iguales. Aquí tengo un átomo de sodio, aquí tengo otro, aquí tengo otro, aquí tengo otro, y así. Dibujamos varios iguales y en este caso del sodio, los átomos no se van a tocar. Los átomos de sodio andan solitos, no se pegan con nadie. Lo mismo para el caso del carbono. Los átomos de carbono también andan solitos. Si yo quiero dibujar el elemento carbono, acá ya había yo dicho que el carbono iba a ser verde, entonces pues nada más hago varios circulitos verdes. Yo nada más lo estoy copiando y pegando, pero ustedes tendrían que dibujar varios circulitos iguales para representar al carbono. Ustedes pueden elegir el color que quieran para cada uno de los elementos. Aquí estoy dibujando algunos. En la tabla ustedes tienen otros. Tienen el cobre, el azufre. ¿Qué tendrían que hacer nada más? Buscar el símbolo químico del cobre o el símbolo químico del azufre o el símbolo químico del hierro, del aluminio, del oro, del que ustedes elijan. Buscan su símbolo y dibujan los circulitos así sueltos que representan al elemento que ustedes quieran. Algunos elementos, aquí tengo por ejemplo al hidrógeno, los átomos de hidrógeno no acostumbran a andar solitos, andan en parejas, aquí dice H2. Entonces, ¿qué hago? Copio, o más bien dibujo 2 circulitos de hidrógeno pegados. Aquí está uno, pero él no va a andar solito porque le da miedo. Entonces, se pega con un amigo. Ahí están. Los dos unidos forman una molécula de hidrógeno, H2. Y yo puedo dibujar pues varias moléculas de H2. Esta molécula no se pega con la primera que yo dibujé. Están separados. Estos dos están juntos, pero no se juntan con estos otros dos. ¿Por qué? Porque mi fórmula dice que nada más se van a juntar de 2 en 2. Ahí yo ya dibujé al elemento hidrógeno. Puse 3 moléculas o 3 grupitos. Cada grupito lleva 2 hidrógenos. Aquí también voy a dibujar otro elemento, pero fíjense que en este elemento todos mis átomos son iguales, todos los circulitos son blancos, así como acá todos eran verdes en el carbono y en el sodio todos son naranjas. Vamos con el oxígeno. Me dice que el oxígeno, su fórmula es O2. Quiere decir que 2 circulitos de estos azules, que es el oxígeno, van a estar pegados. Entonces, pues aquí pongo 1 y le pongo
a su hermanito. Digamos que estos son como mellizos, son gemelos. Ahí está una molécula de oxígeno que sería O2. Y bueno, voy a dibujar varias. Acá pongo otra molécula. Ahí está. Ahí yo ya estoy dibujando al elemento oxígeno, que los átomos no andan solitos, sino que andan en pareja. Pero todos los átomos son azules, por eso es un elemento, porque todos estos átomos son iguales, no tengo átomos diferentes. El oxígeno tiene una característica que viene, digamos, en dos presentaciones. Este es el O2 y hay otro al que se le llama ozono. No sé si hayan oído la palabra, pero su fórmula es O3. ¿Qué quiere decir O3? Que voy a tener 3 átomos de oxígeno pegados. Y aquí yo tenía 2. Aquí ya tenía 2. Pero en el ozono se van a juntar 3. Por eso la formulita es O3. Entonces aquí ya tengo una molécula de ozono. Ahí están los 3 pegados. Y puedo dibujar varias de ozono. Aquí tengo otra. Y acá tengo otra. Ahí estoy dibujando al ozono. 3 circulitos pegados. Porque mi fórmula dice O3. ¿De acuerdo? Pero todos son oxígenos. Todos son iguales. Por eso sigue siendo un elemento. Porque todos mis átomos son iguales. ¿Cuál es la diferencia entre los elementos y los compuestos? Vamos a empezar con los compuestos. En los compuestos yo voy a tener átomos de elementos diferentes. Por ejemplo, el más común, el agua. Ya dijimos, su fórmula es H2O. Quiere decir que yo tengo 2 hidrógenos y un oxígeno. Bueno, pues tomo aquí un hidrógeno, otro hidrógeno, y van a estar unidos con un oxígeno. Ustedes tendrían que dibujar 3 circulitos pegados, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Ahí esto ya es una molécula de agua. Cuando yo voy a dibujar al agua, bueno, pues dibujo varias moléculas, pero todas las moléculas van a ser iguales. Aquí ya tengo otra molécula igual, otra molécula igual. Ahí ya tengo moléculas de agua. Ya tengo una combinación de elementos, ya mis átomos son diferentes, pero las moléculas o el grupito, los grupitos son todos iguales. Esto es un compuesto. Aquí tengo otro ejemplo de compuesto, el dióxido de carbono. Aquí está su fórmula. Es un carbono y 2 oxígenos. Bueno, pues entonces igual agarro el carbono, dibujo un átomo de carbono y 2 de oxígeno. 2 circulitos azules que son el oxígeno. Esa es una molécula de dióxido de carbono. Y yo puedo dibujar varias moléculas iguales. Ya tengo combinaciones de elementos, pero las combinaciones son todas iguales. Esta molécula es igual que esta y es igual que esta. Y fíjense que las moléculas entre sí no se tocan. Estos 3 que son una molécula no tocan a estos 3 ni a estos 3. ¿Ok? Bueno, vamos con otro compuesto. Este compuesto es parecido al de acá. Fíjense cuando escriben los nombres también. El monóxido de carbono, que su fórmula es parecida a la del dióxido de carbono. ¿Cuál es la diferencia? Esta era CO2 y esta nada más es CO. ¿Qué quiere decir? Aquí solo voy a tener un carbono y un oxígeno, uno de cada uno. Acá tenía 2 oxígenos y un carbono. Acá solo voy a tener un carbono y un oxígeno. Ok, entonces copio un carbono o dibujo un carbono, un círculo que representa mi carbono y otro círculo que representa al oxígeno. Ahí está mi molécula. Fíjense cómo es diferente a la de acá que tenía 3 circulitos. Esta nada más tiene 2 círculos, uno de cada uno.
y puedo dibujar varias moléculas. Pongo otros 2 circulitos que son otra molécula y por acá otros 2 circulitos que son otra molécula y las moléculas entre sí no se tocan. Vienen acá otros 2 ejemplos de compuestos. Vamos a ver este, el metano. La fórmula del metano es CH4. ¿Qué quiere decir esta fórmula? Tengo un carbono y tengo 4 hidrógenos. Entonces tengo que dibujar un circulito que represente al carbono y 4 circulitos que representen a los 4 hidrógenos. Aquí tengo 1. Todos esos forman una sola molécula de metano. Aquí tengo el otro hidrógeno. Llevo 2. Ya le puse 3 y 4. ¿Sí? Ahí tengo un carbono y 4 hidrógenos. Ya cumplí con la fórmula que me marcaba aquí, C y H4. Esto es una molécula de metano. Y yo voy a dibujar varias moléculas. Aquí tengo otra molécula que no debe tocarse con la molécula anterior que ya había yo dibujado. Ahí está. Y puedo dibujar otra. A ver si logro que no se toquen. Ahí, para que no se toque con la que está arriba. ¿Sí? Ahí tengo un grupo CH4, otro grupo CH4 y otro grupo de CH4. Tengo 3 moléculas iguales. Voy cumpliendo con la fórmula. Voy a hacer esta un poquito más para acá para que no se amontonen tanto. Ahí está. ¿Sí? Entonces, estos 5 circulitos que forman mi molécula sí se están tocando, pero no tocan a los de abajo. No tocan a esta y esta no toca a las otras. Ese es mi compuesto metano. Y aquí aparece otro que es parecido. Fíjense, este es metano y este es metanol. ¿Cuál es la diferencia? Que el metanol, aparte del CH4, lleva un oxígeno. Entonces lleva un carbono, 4 hidrógenos y un oxígeno. Pues voy a copiar la que ya tenía. Esta ya era CH4, pero para formar metanol necesito agregarle el oxígeno. Pues le pongo un átomo de oxígeno. Ahí está. Lo pego, sí tiene que tocarse y ahí ya tengo metanol. Ahorita sí hay un orden en el que se acomodan los átomos, pero ahorita para el nivel en el que estamos nosotros no nos vamos a complicar, pueden acomodar los átomos como quieran. ¿Sí? Si quieren pueden poner primero la C y luego una hilerita de 4 hidrógenos y luego la O, como ustedes quieran, pero sí tienen que tocarse todos los que forman la molécula de metanol. Y bueno, voy a dibujar otra molécula aquí abajo, nada más me van a caber 2, pero pongo otra molécula de metanol que no debe de tocar a la molécula anterior. Acuérdense, porque si se tocaran ya serían una sola molécula y ya es otra sustancia diferente. Entonces aquí tengo estos que sí forman una molécula de metanol y estos de abajo forman otra molécula de metanol. Fíjense que en todos los compuestos las moléculas son iguales. Esta molécula es igual a esta. Aquí esta molécula era igual a las otras de acá. ¿Y cuál va a ser la diferencia entre el compuesto y la mezcla? En la mezcla voy a tener moléculas de sustancias diferentes. Aquí, por ejemplo, puse la mezcla de agua de mar. El agua de mar, pues es agua con sal o agua salada, digamos. Entonces voy a dibujar moléculas de agua, de H2O, y voy a dibujar moléculas de sal. Te voy a tener 2 tipos de moléculas diferentes. Ya tengo aquí las moléculas de agua, pues voy a copiar un par. Aquí tengo una molécula de agua. Y por acá abajo voy a poner otra molécula de agua.
Pero estas moléculas de agua van a estar combinadas con moléculas de sal. La sal está formada por un sodio y un cloro. Entonces tomo de aquí un sodio. Aquí está el sodio y aquí está el cloro. Ahí tengo una molécula de sal. El sodio y el cloro están juntitos. Y voy a poner acá abajo otra igual. Aquí, como ya es una mezcla, mis moléculas ya no son iguales. Aquí todas las moléculas, los grupitos, todos eran iguales. En la mezcla voy a tener moléculas diferentes. En este caso tengo moléculas de agua y moléculas de sal. Y así dibujo o represento con el modelo corpuscular una mezcla de agua y sal. Al final viene otra mezcla, el aire contaminado, como el smog de la Ciudad de México. El aire puro contiene nitrógeno y contiene oxígeno. Pero cuando está contaminado con el humo que sacan los carros y las fábricas, ese humo es dióxido de carbono, CO2. El aire contaminado es una mezcla de nitrógeno, oxígeno y dióxido de carbono. Bueno, ya tenemos por acá moléculas de O2, estas las dibujo abajo, otra molécula de O2. Las voy a hacer más chiquitas para que quepan varias. Ahí está, la hice chiquita, se deformó un poco, pero cuando ustedes lo dibujen, los dibujan derechitos los círculos, ¿no? Ahí ya, ok, ahí tengo moléculas de oxígeno, pero también necesito moléculas de nitrógeno. Ok, agarro aquí un nitrógeno. El nitrógeno también van a estar dos circulitos pegados, porque dice ahí N2. Entonces aquí están los dos nitrógenos pegados. Aquí tengo una. Voy a dibujar otra por acá. Las estoy revolviendo, pero no se tocan, ¿sí? Los nitrógenos, el N2, no toca al O2. Por eso aquí en la fórmula, o en la descripción de la mezcla, están separados por comas, porque quiere decir que esto es una molécula, N2, aquí está. Esto es otra molécula, aquí está. Y el CO2 va a ser otra. Ya teníamos CO2, aquí está el CO2. Voy a dibujar moléculas de CO2. Aquí tengo una. Y por acá voy a poner otra. Ahí. ¿Sí? Tengo tres sustancias diferentes, tres moléculas diferentes. Tengo moléculas de nitrógeno, que son estas amarillas. Tengo moléculas de oxígeno, que son estas que son dos círculos azules. Y tengo moléculas de CO2. Aquí está, un carbono y dos oxígenos. Un carbono y dos oxígenos. Entonces, recapitulando todo. En los elementos, todos mis átomos van a ser iguales. Todos del mismo color o todos con la misma letra, como lo quieran hacer. Todos los átomos son iguales. En los compuestos, ya tengo uniones o grupos de átomos diferentes, pero todas mis moléculas, todos los grupitos van a ser iguales. Este grupito es igual, este grupito es igual, ¿sí? Son iguales entre ellos. Y en las mezclas voy a tener grupitos diferentes. Aquí tengo un grupito que es el agua y otro grupito que es la sal. En esta otra mezcla también tengo grupitos diferentes. Tengo un grupito que es el oxígeno, el O2, y otro grupito que es el nitrógeno, y otro grupito que es el dióxido de carbono. Aquí en las mezclas tengo grupitos diferentes. En los compuestos todos los grupitos son iguales. Eso es el modelo corpuscular, así lo vamos a utilizar. Hay otras, ¿cómo decirlo? Como modificaciones. Hay quienes hacen unos circulitos más chicos que otros, porque efectivamente los átomos no son todos del mismo tamaño. Pero ahorita no nos vamos a complicar con eso, solo vamos a hacer los circulitos y los pueden hacer todos iguales si quieren. Solo cambien el color o la letra, el símbolo que llevan adentro. Espero que con esto haya quedado más claro lo del modelo corpuscular
y puedan corregir, más bien deben corregir su actividad de ayer. Revisar los modelos que copiaron, estos modelos, que se toquen los círculos que se tienen que tocar y que no se toquen los que no se tienen, los que tienen que estar separados. Igual de los que copiaron del video, revisen que los hayan copiado bien, y de estos diagramas que tenían que copiar, revisen que estén bien copiados los grupos de círculos. Ya les di las respuestas aquí. Y de esta tabla que está llena acá, de estos 5 elementos tienen que elegir 2 para dibujarlos aquí. Quiero que ustedes los dibujen, no los busquen, no le pregunten a la inteligencia artificial. Ya les enseñé cómo hacerlo, quiero que ustedes los dibujen. Y de los compuestos, que aquí está la lista de compuestos, quiero que ustedes elijan también 2 de estos 5, elijan 2 y los van a dibujar en esto, compuesto 1 y compuesto 2. Me ponen el nombre del compuesto y su dibujo. Hay algunos compuestos que tienen la fórmula más grande, por ejemplo el azúcar, el alcohol etílico y la acetona. De esos que su fórmula es muy grande, porque aquí fíjense, son 2 carbonos, 6 hidrógenos y un oxígeno. Si quieren, nada más dibujen una molécula, un grupito. No dibujen varias como yo hice acá, que dibujaba varias, pues porque son moléculas chiquitas las que yo dibujé. Si van a elegir uno de estos que tienen una fórmula grande, pues dibujen nada más una, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que tienen que hacer para corregir su actividad de ayer. Y ya que la tengan corregida, me la vuelven a mandar, por favor. La actividad de hoy nada más es ver este video y corregir o volver a hacer lo que hicieron mal ayer. Gracias.